Volverá la alegría a enredarse con tu voz a A ver, el vínculo entre el medir terrorismo y lo económico es un centros. vínculo para mí poco estudiado. Y, y me parece que alcanza un indicador para ver este vínculo. Durante el proceso dictatorial y autoritario en el Uruguay, los salarios descendieron a la mitad. O sea, veníamos en una acumulación de luchas populares donde los salarios se venían incrementando resultado de esas luchas, y la dictadura frenó ese proceso, no solo de organización del pueblo, sino también de intereses económicos que se contraponían en Uruguay y en la región. Se contraponían y que necesitaban, además de un régimen dictatorial, yo diría para robar, porque en realidad la dictadura lo que hizo fue robar, ¿no? Y esta asociación entre dictadura, terrorismo de Estado y intereses económicos creo que está escasamente explorada. Hay algunas cuestiones que yo he buscado en este tiempo, hay algunos autores que han empezado a trabajar eso y me parece re interesante, porque muchas veces, igual que ocurre hoy con los fundamentalismos que están en contra de los feminismos, en contra de los movimientos LGTB, cuando tú ves las corporaciones, intereses económicos poderosos en Brasil, a ver, muchas veces la ideología es como, está claro que tiene que ver con la superestructura de ideas, pero la ideología es como la excusa, eh, el propio nazismo, digo, tuvo un carácter superestructural, pero detrás de los nazis estaban los intereses de las multinacionales de los medicamentos. Y esto, yo hace poquito no, en un artículo que escribí para el Museo de la Memoria, dije, me hubiera gustado ver en Nuremberg a la Bayer, porque en realidad la Bayer creció exponencialmente con el nazismo. Entonces, detrás de estas ideas eh, fascistas y nazis que hubieron durante la dictadura, había intereses económicos poderosos. El robo eh, a los bolsillos del robo, yo digo porque en realidad se rebajó a la mitad los salarios de los trabajadores, fue un periodo terrible desde el punto de vista económico, donde hubo gente empresarios que se enriquecieron mucho en la dictadura uruguaya, supongo que en Argentina habrá sucedido lo mismo, se enriquecieron de una manera escandalosa, empresarios de la construcción, empresarios. Me parece que indagar por acá es una deuda pendiente. Y en realidad en el plebiscito lo que se hace es como una marca fuerte, donde mucha gente estaba muy indignada por la pérdida de salario real, por las violaciones permanentes a los derechos humanos, por la falta del derecho a sindicalización. Y bueno, y entonces en general vinculamos la dictadura con la violación a los derechos, que está bien que lo hagamos porque es violatoria de los derechos humanos, pero muchas veces colocamos escasamente cómo eso está vinculado también a una trama de intereses económicos que generaron un país mucho más desigual que el anterior a la dictadura, ¿no? Y por ahí me parece que todavía tenemos una... A ver, yo desde la docencia que ejerzo en Flaxo, eh, insisto con esto muchas veces en los cursos, me parece que hay que indagar más en estas cosas, que también están por detrás de fenómenos que parecen solo sociales y parecen solo culturales y solo ideológicos. Y detrás de esto hay un entramado económico que creo que hay que investigar más y que bueno, y que también ese entramado económico que empobrece, que encarcela, que tortura, que mete miedo, pero que al mismo tiempo empobrece, que deteriora las condiciones materiales de la vida de la gente, bueno, hay que establecer más la conexión con eso también, ¿no? Que creo que todavía es escasa en los relatos. O sea, se habla más del relato desde el lugar de la violación a las libertades, que es clave, que es central, que comparto, que eso es terrible, de la violación a la libertad individual, de, de la tortura, de los mecanismos, de los sistemas de información, pero escasamente se habla de la vinculación de esto con esto que yo llamo el robo, que creo que es el saqueo, digamos, a los pueblos que significan también los gobiernos dictatoriales, ¿no? Sí, pero ¿Qué me materia fui. estás dando en Flaxo, Carmen? Yo en Flaxo doy políticas públicas de igualdad y lo hago en general, el, trabajo mucho en la construcción de la política pública, entendido lo público no solo como lo estatal, sino lo público como todo lo que construye vos
entre lo público coloco ahí también el mundo del trabajo remunerado, o sea, y bueno, ahora en este momento estoy como docente de la parte esta de el proceso de construcción de políticas, cómo es este proceso, y también trabajo en violencia, que es una cuestión en la que me he especializado y he trabajado muchos años en violencia de género, en, en las herramientas también desde la política pública para la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en el último periodo empecé a hablar de la violencia política durante el terrorismo de Estado en clase, que no lo hacía a pedido de la coordinadora del posgrado de violencia en Flaxo, que me dijo, ¿por qué tú no hablas de eso? Y yo le dije, ¿por qué? Yo qué sé, no sé. Y me dijo, yo te pido que empieces a hablar de eso. Me lo pidió el año pasado y por primera vez empecé el año pasado a hablar de estas cosas que tienen que ver más con la historia también individual, que no es individual, que es colectiva, ¿no? Pero también de la historia propia, contada. Y me parece que está bien, que hay que hacerlo. Me costó un poquito la primera vez, el segundo año ya lo hice pudiendo retirarme más del objeto de estudio, porque a mí me cuesta mucho hablar de estos temas con eso que requiere cuando uno investiga, cuando uno estudia, cuando uno transmite en clase, que es poder tomar distancia de lo que a uno le mueve las entrañas y poder hablar, objetivar más el campo de estudio. Entonces, lo de la violencia política cada vez me interesa más. La vi también ejercida contra Carolina, la vi ejercida contra muchas mujeres. O sea, capaz que hay gente que dice esto es una exageración. Yo sé que hay compañeros de mi propio espacio político, en el sentido más amplio, del Frente Amplio, que dicen, estas colocan... A ver, he visto mucho ejercicio de acoso a las mujeres políticas, y el acoso es una expresión de la violencia, y lo he visto en todos los sectores políticos, también lo he visto en el Frente Amplio. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Retiradas.